Quiero dar gracias a Dios porque es un privilegio que Dios nos permite estar por estas redes sociales conectados, y quiero saludar cordialmente a cada amigo, cada amiga o a cada hermano que está también conectado en estas redes sociales, donde vamos a tener ese privilegio de poder escuchar la palabra de Dios, y donde también vamos a tener ese mismísimo privilegio de poder adorar y exaltar su nombre, donde seguramente que en estos tiempos difíciles que estamos pasando, seguramente va a haber una palabra para la transformación de nuestras vidas y para tener lo que Dios quiere en cada uno de nosotros, que es su palabra, donde puede edificarnos y darnos ese gozo y esa tranquilidad en momentos difíciles que estamos pasando. Bueno, para empezar queremos dar gracias a Dios, queremos orar, ya que es un tiempo donde nosotros hemos venido a poder orar a nuestro Señor Jesucristo. Queridos hermanos, oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque tú nos permites este tiempo donde podamos estar trayendo, Señor, un mensaje, Señor, donde podemos estar, Señor, trayendo una adoración, donde tu pueblo, Señor, pueda ser edificado, papito lindo. Las iglesias se han cerrado, pero tú no has cerrado nuestras bocas, Señor, donde tú nos has llamado a hacer ese mensaje y traer ese mandato donde usted dice, Señor, que debemos predicar tu palabra. Y gracias a Dios que tú permites estos medios donde nosotros vamos a poder traer un mensaje para la gente, para aquellas personas que están viviendo en estos momentos difíciles, y que seguramente, Señor, tú vas a transformar y vas a edificar de aquella persona que tiene ese privilegio de estar conectándose en estos momentos y de escuchar palabra tuya. Señor, bendecimos todo lo que vamos a hacer en este momento, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a escuchar una hermosa adoración interpretada por nuestra pastora Stephanie, de los cuales es una hermosísima canción y que lleva como nombre Tu Gracia. Quiero ver, Señor, tu gracia en mi vida.
Una hermosa melodía acabamos de escuchar a cargo de nuestra pastora Stephanie, Tu Gracia. En estos momentos difíciles que cada persona, que cada familia integrante de este planeta Tierra, que estamos pasando por momentos difíciles, es el tiempo donde nosotros vamos a ver la gracia en nuestros hijos, la gracia en nuestras familias. Y es algo maravilloso que cada uno de nosotros. Y también es tiempo para que nosotros podamos dar la lectura de la palabra de Dios, que está en Génesis capítulo 5, 18 al 24, quien estará a cargo de nuestra hermana Sara Guerra. La palabra de Dios dice así: Vivió Yared 162 años y engendró a Enoc. Y vivió Yared después que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Yared 962 años y murió. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios. Después engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. La palabra de Dios es el alimento espiritual donde cada uno de nosotros necesitamos. Y seguramente este es un tiempo perfecto donde vamos a poder escuchar la palabra de Dios, quien estará a cargo nuestro pastor Samuel Guerra Campos, con el tema Fidelidad, el ejemplo de Enoc. Qué bendición, hermanos, volver a compartir con ustedes la bendita palabra de nuestro Dios. El día de hoy siempre queremos, antes de entrar al tema, queremos expresar nuestro entusiasmo, nuestra alegría, porque conocemos que hay muchos hermanos que están ya siguiendo la secuencia de los mensajes que estamos enviando para todos, para nuestra edificación espiritual. Hoy quiero compartir el tema Fidelidad, el ejemplo de Enoc. Y en la lectura inicial, a la voz de nuestra hermana Sara Guerra, hemos tenido justamente algunos detalles de lo que era Enoc, la genealogía de Enoc, su origen. Pero vamos a ver los versículos 23 y 24 para centrar nuestro tema. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Esto es una palabra inspiradora de la cual queremos sacar un resumen para nuestra edificación espiritual. Hoy más que nunca necesitamos entender estos detalles de la vida cuando se trata de vivir al lado de Dios o caminar juntos con Dios. ¿Por qué razón la palabra del Señor nos hace esta referencia de que caminó Enoc con Dios? Nadie puede describirse, a nadie se le puede describir de esta forma a menos que no tenga un grado de fidelidad en su vida, que no esté demostrando frutos y que no esté haciendo algo que traiga contentamiento a Dios. Por eso es que brevemente quiero compartirlo algunos pensamientos de lo que significa vivir fielmente a Dios, tomando el ejemplo de Enoc. Una de las características que quiero mostrarlos a través de lo que tenemos ahora en nuestra mente: ¿quién puede conocer a Dios? ¿Qué implica realmente caminar con Dios? Número 1, conocerlo a Él. Hay que conocerlo a Él. ¿Quién puede caminar con otro? Una persona no puede caminar con un extraño. Tiene que hacer un recorrido a algún lugar para llegar a objetivos y propósitos comunes con alguien que tú conoces, con alguien que tengas cierta idea de quién es esa persona. Por eso, a través de la Biblia, siempre hemos encontrado que Dios ha invitado a aquellos
que hemos definido que el Señor, el creador del universo, realmente es nuestro Dios, pero también es nuestro Señor. Y como el dueño de nuestras vidas, como el Señor de nuestra vida, necesitamos entender lo que Él es. Por tanto, hay muchos registros en la Biblia con respecto a conocerlo a Dios. En el libro de Jeremías encontramos una ayuda a lo que queremos mencionar. En Jeremías, el libro de Jeremías es una referencia importante sobre conocer a Dios. Capítulo 9, versículos 23 y 24 nos dice así la palabra de Dios. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiese de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia y juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Misericordia, justicia y juicio. Toda persona que no tiene aquellas características ya como frutos mostrándolo, esto quiere decir que no conoce a Dios. Hoy tenemos ejemplos no positivos, sino negativos. Pues la gente dice conozco a Dios, pero ese conocimiento presuncioso es simplemente con frutos que van contrario al carácter y al corazón de Dios. Dios es justo, pues si conocemos a Dios vamos a practicar su justicia. Dios es misericordioso. Si lo conocemos a Él en sus características de cómo es, entonces yo también voy a ser misericordioso. ¿Qué implica la palabra misericordia? Es no pagar a alguien que nos hizo mal con las mismas actitudes, o de repente no pagar mal por mal, para resumir el pensamiento. Si tú eres misericordioso, vas a buscar, por lo contrario, si alguien te hizo un mal, tú lo vas a hacer un bien. ¿Por qué? Porque esa es la única manera de ser imitadores de Dios y también de haber dicho de alguna manera yo conozco a Dios, porque hay gente que dice yo conozco a Dios, pero sus obras y sus acciones lo demuestran lo contrario, porque de su corazón están sacando cosas muy diferentes a estos frutos: justicia, juicio, misericordia y verdad. También, ¿qué es lo que implica conocer a Dios? ¿O qué implica caminar con Dios? Porque la Biblia dice que Noé caminó con Dios 365 años caminando con Dios, y después la Escritura dice que fue traspuesto, fue arrebatado, fue llevado por Dios porque tuvo testimonio de agradar a Dios. Encontramos el segundo pensamiento. ¿Qué implica caminar con Dios? El segundo pensamiento que quiero compartir es estar de acuerdo con Él. Amós capítulo 3, versículo 3 dice: ¿pueden caminar dos juntos sin estar de acuerdo? Esto es obvio. ¿Quién podría caminar al lado de alguien por la cual su corazón está distanciado? Su pensamiento, sus ideales y sus conceptos con respecto a esa persona puede ser de lo peor y no de lo mejor. Y además, no estar de acuerdo en lo que él dice, en lo que él demanda. Entonces nunca puedes decir que yo conozco a Dios. Nunca puedes decir que yo soy fiel a Dios. Pues ser fiel a Dios, caminar con Dios, implica también estar de acuerdo con Él. Por eso el libro de Amós capítulo 3, verso 3 nos da una referencia. Nadie puede caminar con otra persona si no estuvieran de acuerdo. Tienes que ponerte en concordancia con Dios,
tienes que alinearte a Él, a su palabra. Tú tienes que aceptar lo que Él dice, porque Él es el Señor, el soberano Dios, quien determina las cosas para nuestras vidas. Lo que Él dice es determinante, y a nosotros como su creación y como sus hijos nos queda obedecer y ponernos de acuerdo con Él y decirle: Señor, si tú lo dices, así lo es. Uno de los ejemplos que vemos en el Nuevo Testamento es cuando el Señor le busca a Pedro, y Pedro está decepcionado, quizás no ha pescado nada toda la noche. En esa escena bíblica se dice que el Señor, después de una conversación, para resumir el tema, le dice: préstame tu barca. Y él le presta la barca, pero después de haber predicado desde esa barca, le dice: ahora entra a la barca y rema mar adentro. Y cuando están allá, siguiendo las instrucciones del Señor, le dice: ahora tira la red a este extremo. Pues él no cuestionó esto, aunque en su mente hubo un sinnúmero de ideas, pero él determinó obedecer la palabra. ¿Qué respondió Pedro? Él dijo: Señor, toda la noche no hemos pescado nada, pero más en tu palabra echaré la red. Entonces, determina también es obediencia a Dios. Conocerle a Dios de verdad es vivir en obediencia. Si yo quiero ser fiel a Dios, necesito caminar de acuerdo con Él. Implica entonces conocerlo, implica estar de acuerdo con Él. Y también el tercer pensamiento es estar en comunión con Él. En comunión con Él. ¿Cómo entramos en comunión con Dios? A través de la oración. No hay otra forma. Si alguien dice: yo soy un hijo, una hija de Dios, Dios es mi Padre, Él es mi Señor, pero no hablas con Él, no te dedicas un tiempo, no doblas tu rodilla, entonces ¿cómo dices que eres fiel a Dios? ¿Cómo dices que le conoces a Dios? ¿Y cómo dices que estás en comunión con Él si no te comunicas con Él? Si tienes una persona importante en algún lugar y esa persona te interesa, ¿qué haces tú? Agarras tu celular, tu teléfono, o usas los medios que tú tienes, el internet, empiezas a comunicarte con la persona. ¿Por qué? Porque hay interés. Y si tú no tienes interés en Dios, pues no te vas a comunicar con Él, no vas a orar, vas a vivir una vida con otras cosas, dedicado a otras cosas, pero menos a pasar tiempo con Él. El cuarto pensamiento que quiero compartir con ustedes significa también fidelidad. Estamos hablando de fidelidad. Fidelidad significa confiar en Él. Si realmente tú dices que eres fiel a Dios, caminas con Él. Y si quieres caminar con Él, entonces tienes que aprender a tener confianza en Él. En los tiempos que estamos viviendo, en los tiempos en donde las cosas no son fáciles para la mayoría de la gente en el mundo, o por no decir todos, hay una incertidumbre, hay tantas cosas que el hombre y la mujer están bastante preocupados por su futuro. Los niños, los ancianos de todas las edades, los profesionales, los empresarios, los negociantes, las autoridades, todos están preocupados acerca del futuro. ¿Qué será del mañana? ¿Qué será de aquí a unas semanas, a unos meses? ¿O qué será de nosotros a los próximos años? Pues hay una respuesta en la palabra. Si tú verdaderamente quieres que Dios actúe y dices que le conoces a Dios, no caigas en pánico, no estés desalentado. Pon tu confianza en Él. En la palabra también, en los evangelios encontramos que un día Jesús fue a predicar como lo hacía habitualmente, y cuando Él terminó muy tarde la enseñanza, el compartir la palabra, el orar por los enfermos, el ayudar a la gente, se dice que Él dijo a sus discípulos: vayan, sigan avanzando, y Él se quedó. Ya sabemos que a medianoche Él les dio alcance caminando sobre el mar. ¿Y qué es lo que pasó?
ellos entraron en pánico porque pensaban que se trataba de un fantasma. Y es ahí cuando el Señor les dice, no teman, ten confianza, yo soy. Y siempre vamos a encontrar esta palabra. Los grandes eruditos de la Biblia, los que investigan detalles de la Biblia, nos dicen que hay 365, por lo menos 365 veces que la Biblia repite un no temas. Esto quiere decir, no hay un día en el cual Dios no te diga no temas, cualquiera sea la circunstancia. Y para finalizar, quiero dejarle el siguiente pensamiento. También fidelidad, o vivir realmente en temor y obediencia a Dios, porque esto es lo que implica fidelidad, es también agradarle. En Hebreos capítulo 11, versículos 5 y versículo 6, encontramos esta maravillosa escritura. Hebreos capítulo 11, versículo 5 y 6. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque le traspuso Dios. Antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que la hay y que es galardonador de los que le buscan. Qué interesante. ¿Cuántos quieren escapatoria a las cosas malas que están sucediendo? El temor está generalizado. Todo el mundo tiene miedo. Sin embargo, necesitamos fe, necesitamos confianza en nuestro Dios. Necesitamos que nuestro corazón esté reposado, esté tranquilo, nuestra mente enfocados en Dios y no en los problemas. Porque si tú estás enfocado en los problemas, no tienes fe en realidad. La fe se te ha sido arrebatado. Escuchas muchas noticias, muchas cosas negativas, y eso te está robando la fe, o simplemente has dejado de tener comunión con Dios. Y es riesgoso porque puedes perder tu comunión y dejar de ser fiel a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. El ejemplo de Enoc, dice la Biblia, que él tuvo testimonio de haber agradado a Dios, porque nos dice que él caminó con Dios. Imagínate, hay gente que sirve a Dios unos cuantos años y dice, mira, ya estoy cansado, ya serví. La Biblia dice que no, caminó 365 años con Dios, y esos 365 años la Biblia no dice acerca de un mal testimonio de él, dice que él caminó con Dios. Entonces, ¿qué implica todo esto? Hacemos un resumen, es decir, que no conocía a Dios, porque cada día seguramente oía la palabra de Dios. 2, estaba de acuerdo con Dios. Hay gente que le cuestiona a Dios, haz eso, haz tal cosa. Hay gente que dice, pero esta parte de la Biblia no me parece. No, tienes que estar de acuerdo con Dios. 3, estar en comunión con Él. Si no oras, no puedes decir que estás bien con Dios. Estás mal, tienes que volverte a la oración. Número 4, significa también confiar en Él. Si tú estás en miedo, en temor, no tienes confianza en Dios. Y número 5, es también agradarle. Tú tienes que dar frutos. Tu corazón, no tienes que obviar nada de la palabra. Si tú conoces un mandamiento, tú tienes que vivir conforme a las Escrituras. Si hay algo que está mal en tu vida, deja ese pecado, deja esa actitud injusta, deje esas cosas y vuélvate a Dios con sinceridad de corazón, porque Él te va a ayudar. La fe es la que agrada a Dios, y fe significa que yo vivo pegado a Él o en obediencia total y caminando conforme a su palabra. Te bendigo en esta hora y voy a orar para terminar y voy a decir bendiciones para ti. Cierra tus ojos en el lugar donde estás. Bendito y amado Dios, te doy gracias por este momento, porque sabemos que la palabra tuya es poderosa y más que suficiente para transformar circunstancias por más adversas que sean. Sabemos que en ti hay poder y hay autoridad. Sabemos que de parte tuya, Señor, tenemos todo lo que necesitamos. El hombre no tiene la capacidad, no tiene el alcance para poder ayudar, Señor. Hay buenas intenciones, pero solo tú tienes palabra de vida, palabra de sanidad, y también tienes libertad.
tienes para nosotros el perdón y la misericordia. Gracias, Señor. Esta hora desato tu gracia y tu favor sobre todos los que están con nosotros compartiendo. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos, y muchas gracias. Hemos llegado a la parte final y queremos agradecer infinitamente a los hermanos que residen en la ciudad de Chiclayo, a la familia Yatas Peralta y también en la ciudad de Trujillo, a nuestra hermana Diana Linares, que actualmente reside en la ciudad de Lima, y queremos agradecer también a la familia Floriano Marreros e incluso a nuestros hermanos que residen acá en el departamento de San Martín, como toda la célula de nuestra ciudad de Juanjuy. Y también quisiera darles y decirles que en estos momentos difíciles que cada uno de nosotros estamos pasando, pues les recomiendo que no salgan de casa, a nombre de nuestra iglesia Comunidad Vida Cristiana, y pues nos despedimos hasta nueva edición. Hasta la próxima. Bendiciones.